El sabor metálico que tenía en la boca no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Mis ojos se abrieron lentamente, como si hubieran estado cerrados durante años. Todo estaba borroso. Las luces del techo parecían soles pequeños que me lastimaban la vista. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía como debería. Había tubos conectados a mi brazo, y el sonido constante de las máquinas me recordó dónde estaba. Un hospital. ¿Pero por qué? La enfermera que estaba ajustando algo en mi suero me sonrió cuando me vio despierta. Sus ojos tenían esa expresión que he aprendido a reconocer con los años, compasión mezclada con preocupación. Esa mirada que te dan cuando saben algo que tú aún no sabes. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Intenté preguntar, pero mi voz salió como un susurro ronco. La garganta me ardía como si hubiera gritado durante horas. La enfermera se acercó y me puso la mano en el hombro con delicadeza. Señora López, por favor manténgase tranquila. Voy a llamar al doctor Claudio ahora mismo. Ha estado esperando que despierte. ¿Esperando? ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Los recuerdos llegaban en fragmentos confusos. Recordaba estar en casa de Ramón, mi hijo. Habíamos cenado juntos. Verónica, mi nuera, había preparado mi plato favorito. Había sido una velada agradable, o al menos eso creía recordar. El doctor Claudio entró a la habitación con una expresión seria que me puso nerviosa inmediatamente. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con canas en las sienes y esos anteojos que solo usan los médicos que han visto demasiadas cosas en su carrera. Se sentó en la silla junto a mi cama y tomó mi expediente médico. Florencia, me alegra mucho verla despierta. Ha estado en coma durante 4 días. ¿4 días? El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Cómo era posible? La última cosa que recordaba era estar cenando con Ramón y Verónica, riéndome de algo que había dicho mi hijo sobre su trabajo. Después, nada. Un vacío total hasta despertar aquí. No entiendo, doctor. ¿Qué me pasó? ¿Fue un infarto? ¿Un derrame cerebral? Las preguntas salían de mi boca antes de que pudiera organizarlas. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. El doctor Claudio intercambió una mirada con la enfermera antes de volver a mirarme. Esa mirada me dio escalofríos. Había algo que no me estaba diciendo, algo que hacía que se sintiera incómodo. Florencia, los análisis de sangre que le hicimos cuando llegó mostraron algo inesperado. Había una sustancia en su organismo que no debería estar ahí. Una sustancia que, en las cantidades que encontramos, podría haber sido letal. El aire se sintió espeso de repente. ¿Sustancia? ¿Qué tipo de sustancia? Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Había tomado algún medicamento equivocado? ¿Había mezclado algo sin darme cuenta? ¿Qué tipo de sustancia, doctor? Digitálicos. Es un compuesto que se encuentra en ciertas plantas, pero también se usa en algunos medicamentos para el corazón en dosis muy controladas. La cantidad que tenía en su sangre era peligrosa, Florencia. No hay forma de que haya llegado ahí por accidente. No por accidente. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como un eco que no se quería ir. Si no había sido por accidente, entonces, ¿qué? ¿Alguien había puesto esa sustancia en mi comida? ¿En mi bebida? Pero eso significaría que alguien había tratado de... No, eso era imposible. Doctor, debe haber algún error en los análisis. Nadie querría hacerme daño. Soy solo una señora de 72 años. No tengo enemigos. Mi familia me quiere. El doctor Claudio asintió con comprensión, pero su expresión no cambió. Había visto esta conversación antes, me di cuenta. Había estado en esta situación con otros pacientes, tratando de explicar lo inexplicable. Entiendo que es difícil de procesar, Florencia, pero los análisis no mienten. Ya hemos repetido las pruebas 2 veces para estar seguros. La cantidad de digitálicos en su sangre era suficiente para causar arritmias cardíacas severas, confusión, náuseas y eventualmente, coma. Si no hubiera llegado al hospital cuando lo hizo, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. No terminó la frase con la palabra que ambos estábamos pensando, pero no necesitaba hacerlo. Si no hubiera llegado al hospital, estaría muerta.
Alguien había tratado de matarme. La idea era tan absurda, tan imposible de creer, que mi mente se rebelaba contra ella. ¿Quién me trajo al hospital?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Su nuera, Verónica. Dijo que usted había comenzado a sentirse mal después de la cena, que había vomitado y después se había desmayado. Llegó muy alterada, diciendo que no entendía qué había pasado. Verónica. Mi nuera de 5 años, la esposa de Ramón. La mujer que había preparado la cena esa noche. La que había insistido en servirme personalmente el plato principal. La que se había quedado conmigo en la cocina mientras Ramón atendía una llamada de trabajo. Pero no, eso era imposible. Verónica me cuidaba, se preocupaba por mí. Era ella quien siempre preguntaba por mi salud, quien insistía en que visitara al médico regularmente. Era ella quien había sugerido que pasara más tiempo en casa de ellos para no estar sola. Doctor, ¿está seguro de que no pudo haber sido algo que comí por error? ¿Alguna planta del jardín que se haya mezclado con la ensalada? Las plantas que contienen digitálicos no crecen naturalmente en esta región, Florencia. Y la concentración en su sangre indica que fue una dosis calculada, no accidental. Alguien que conoce estos compuestos los administró deliberadamente. Una dosis calculada. Alguien había medido la cantidad exacta necesaria para hacerme daño, para matarme. Alguien que conocía mi peso, mi edad, mi estado de salud. Alguien que sabía exactamente cuánto necesitaba para que pareciera natural. La habitación comenzó a dar vueltas ligeramente. No era por los medicamentos o por mi estado físico. Era por la realización horrible que comenzaba a formarse en mi mente. Durante 72 años había confiado en las personas que me rodeaban. Había criado a mi hijo con amor, lo había apoyado en su matrimonio, había tratado a Verónica como a la hija que nunca tuve. ¿Y ahora me enteraba de que alguien cercano a mí había tratado de quitarme la vida? ¿Qué pasa ahora, doctor? Llamarán a la policía. Ya lo hicimos, Florencia. Cuando los análisis confirmaron el envenenamiento, estábamos obligados por ley a reportarlo. El investigador Paulo Aguilar estará aquí mañana para hablar con usted. Mientras tanto, necesita descansar y recuperarse. Envenenamiento. La palabra sonaba tan dramática, tan fuera de lugar en mi vida tranquila. Yo era Florencia López, madre de familia, abuela cariñosa, vecina respetable. Estas cosas no me pasaban a mí. Estas cosas les pasaban a otras personas, en las noticias, en las telenovelas. Pero estaba pasando. Los tubos en mis brazos, las máquinas pitando a mi alrededor, el sabor metálico en mi boca que ahora entendía que no era normal, todo era real. Doctor, ¿cuándo podré irme a casa? Necesitamos mantenerla en observación al menos 2 días más. Los digitálicos pueden tener efectos prolongados en el sistema cardiovascular. Queremos asegurarnos de que no haya daño permanente. Casa. Mi casa donde había vivido durante 40 años, donde había criado a Ramón, donde guardaba todos mis recuerdos. Necesitaba estar ahí, en mi espacio seguro, para procesar todo esto. Necesitaba sentarme en mi silla favorita, tomar mi té de manzanilla, y tratar de entender cómo había llegado a esta situación. Pero mientras pensaba en mi casa, una duda horrible comenzó a crecer en mi pecho. Si alguien había tratado de envenenarme una vez, ¿qué me garantizaba que no lo intentaría de nuevo? Si esa persona tenía acceso a mi cocina, a mi comida, a mi vida diaria, ¿estaría segura en mi propia casa? El doctor Claudio debe haber notado mi expresión de pánico porque se inclinó hacia adelante y me tomó la mano. Florencia, entiendo que esto es abrumador. Pero ahora está segura. Vamos a descubrir quién hizo esto y por qué. Mientras tanto, tiene tiempo para pensar, para recordar cualquier detalle que pueda ser importante. Asentí, pero por dentro me sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Durante 4 días había estado inconsciente, completamente vulnerable. ¿Qué había pasado durante ese tiempo? ¿Había venido mi familia a verme? ¿Había estado Verónica aquí, fingiendo preocupación, mientras por dentro celebraba que su plan había funcionado? No, no podía pensar así. No podía sospechar de la madre de mis nietos sin tener pruebas. Pero las dudas ya habían echado raíces en mi mente, y sabía que no me dejarían en paz hasta tener respuestas. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara de regreso a esa noche. 4 días atrás,
cuando mi mundo aún tenía sentido. Había sido un martes común, de esos en los que no esperas que nada extraordinario suceda. Ramón me había llamado por la mañana para invitarme a cenar. Mamá, Verónica quiere preparar esa receta de pollo que tanto te gusta. ¿Por qué no vienes a casa esta noche? Hace mucho que no cenamos juntos los tres. Su voz sonaba alegre, normal. No había nada en su tono que sugiriera que algo malo estaba por suceder. Recordaba haber sonreído mientras colgaba el teléfono, feliz de que mi hijo quisiera pasar tiempo conmigo. A veces me preocupaba que su nueva vida de casado me hubiera dejado de lado. Me había vestido con mi blusa favorita, la rosada con pequeñas flores bordadas que Ramón me había regalado el Día de las Madres. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme presentable para la cena. La casa de Ramón estaba a solo 15 minutos en autobús desde la mía. Era una casa pequeña pero acogedora, con un jardín frontal que Verónica mantenía impecable. Siempre me había gustado ver cómo había decorado el lugar, con esos toques femeninos que hacían que una casa se sintiera como un hogar. Cuando toqué la puerta, fue Verónica quien abrió. Llevaba un delantal floreado sobre un vestido celeste, y su cabello estaba recogido en un moño despeinado que le daba un aire doméstico y dulce. Florencia, qué alegría verte. Justo estaba terminando de preparar todo. Espero que tengas hambre porque hice suficiente comida para alimentar a un ejército. Su sonrisa parecía genuina. Sus ojos brillaban con lo que entonces interpreté como cariño y emoción por tenerme en su casa. Ahora, recordando ese momento desde esta cama de hospital, me preguntaba si había sido emoción por una razón completamente diferente. Ramón salió de la sala para saludarme. Mi hijo se veía bien, un poco más delgado que la última vez que lo había visto, pero con esa sonrisa que me derretía el corazón desde que era niño. Mamá, te ves hermosa. Verónica ha estado cocinando toda la tarde para ti. Espero que tengas apetito. La mesa estaba puesta con esmero. Platos blancos con bordes dorados, servilletas de tela, copas de cristal. Verónica había puesto una vela en el centro y había flores frescas del jardín. Todo se veía elegante, como si fuera una ocasión especial. ¿Celebramos algo?, pregunté mientras Ramón me ayudaba a sentarme. Solo el placer de tener a la mejor suegra del mundo en nuestra casa, respondió Verónica desde la cocina. Siéntate, Florencia. Yo sirvo todo. Recuerdo haber pensado que era extraño que insistiera en servir ella sola. Normalmente, cuando cenábamos juntos, todos ayudábamos un poco. Pero esa noche, Verónica fue muy específica sobre querer encargarse de todo. No, tú eres nuestra invitada especial. Solo relájate y deja que yo me ocupe de todo. Ramón y yo conversamos mientras esperábamos. Me contó sobre su trabajo en la oficina de contabilidad, sobre el nuevo cliente que habían conseguido, sobre los planes que tenía para remodelar la cocina. Era una conversación normal, de esas que había tenido con mi hijo cientos de veces. Verónica regresó con una bandeja grande. El aroma que venía de la cocina era delicioso: pollo guisado con verduras, arroz con azafrán y ensalada fresca. Mi estómago gruñó de anticipación. Pero entonces noté algo que en ese momento me pareció simplemente considerado. Verónica había traído mi plato ya servido, mientras que para ella y Ramón había puesto las fuentes en la mesa para que cada uno se sirviera. Te serví extra verduras porque sé que te gustan mucho, me explicó mientras ponía el plato frente a mí. Y le puse poca sal porque recuerdo que el doctor te dijo que cuidaras eso. Su atención me conmovió. Era cierto que el doctor me había recomendado reducir la sal por mi presión arterial. El hecho de que Verónica lo recordara me hizo sentir querida y cuidada. Eres muy considerada, hija. Gracias. Empezamos a comer. La comida estaba deliciosa, aunque tenía un sabor ligeramente diferente a como la había preparado otras veces. Había algo en el pollo que no lograba identificar, una hierba o especia que no había probado antes. ¿Qué le pusiste al pollo? Sabe diferente, pero muy rico. Verónica sonrió. Es un secreto familiar que me enseñó mi abuela. Unas hierbas especiales que ella cultivaba en su jardín. Te da un sabor único, ¿verdad? Hierbas especiales. Ahora, recordando sus palabras desde esta cama de hospital, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Habían sido esas hierbas especiales las que contenían los digitálicos que casi me matan?
Durante la cena, Verónica se mostró particularmente atenta conmigo. Se levantaba constantemente para servirme más agua, para preguntarme si necesitaba algo, para asegurarse de que estuviera cómoda. Florencia, ¿quieres más pollo? Te quedó muy poco en el plato. No, gracias, hija. Estoy satisfecha. Pero ella insistió. Come un poco más. Te ves delgada últimamente. Una mujer de tu edad necesita mantenerse bien alimentada. Accedí a comer un poco más para complacerla. Ahora me doy cuenta de que cada bocado adicional que me convenció de tomar fue una dosis adicional de veneno entrando a mi sistema. Hacia el final de la cena, Ramón recibió una llamada de trabajo. Era algo urgente que requería su atención inmediata. Se disculpó y se fue a su estudio para manejar la situación. Eso me dejó sola en la cocina con Verónica mientras ella lavaba los platos. Recuerdo que me sentí agradecida por la oportunidad de conversar a solas con ella. Siempre había querido tener una relación más cercana con mi nuera. Verónica, quiero agradecerte por siempre hacer que Ramón sea feliz. Veo cómo sonríe cuando está contigo. Ella se volteó desde el fregadero para mirarme. Por un momento, su expresión fue extraña, como si mis palabras la hubieran sorprendido o incomodado. Por supuesto, Florencia. Ramón es un buen hombre. Cualquier mujer sería afortunada de tenerlo. Había algo en la forma en que lo dijo que me sonó distante, como si estuviera hablando de un extraño en lugar de su esposo. Pero en ese momento lo atribuí a timidez. Y cuando tengan hijos, serán afortunados de tener una madre como tú. Esta vez, su reacción fue más marcada. Dejó de lavar los platos y se quedó inmóvil por varios segundos. Sí, cuando tengamos hijos, murmuró finalmente, pero sin voltear a mirarme. Mientras conversábamos, comencé a sentirme extraña. Al principio pensé que era solo el cansancio del día, o tal vez había comido demasiado. Pero gradualmente, una sensación de malestar comenzó a crecer en mi estómago. Verónica, creo que necesito sentarme un momento. Me siento un poco mareada. Inmediatamente se secó las manos y vino hacia mí con expresión preocupada. ¿Te sientes bien? ¿Quieres que llame a Ramón? No. Probablemente solo necesito descansar un momento. Pero el malestar empeoró rápidamente. Mi corazón comenzó a latir de forma irregular, como si estuviera corriendo una maratón estando sentada. El sudor comenzó a brotar de mi frente. Verónica, algo no está bien. Me siento muy enferma. Recuerdo vívidamente su expresión en ese momento. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que no pude interpretar entonces. ¿Había sido satisfacción? ¿Anticipación? No podía estar segura, porque inmediatamente después se transformó en preocupación aparente. Florencia, vamos a llevarte al hospital ahora mismo. No te ves nada bien. Las náuseas llegaron de golpe. Corrí al baño y vomité violentamente. Verónica estaba detrás de mí, sosteniéndome el cabello, frotándome la espalda, diciéndome que todo estaría bien. Tranquila, Florencia. Voy a cuidarte. Todo va a estar bien. Pero no estuvo bien. Las náuseas continuaron, mi corazón seguía latiendo erráticamente, y comencé a sentir una confusión mental que nunca había experimentado. Era como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón. Ramón regresó de su llamada justo cuando yo estaba saliendo del baño, completamente débil y desorientada. ¿Qué pasó? Mamá, te ves terrible. Se puso enferma de repente, explicó Verónica. Creo que deberíamos llevarla al hospital. Lo último que recuerdo claramente es estar en el auto, con Ramón manejando rápidamente mientras Verónica me sostenía en el asiento trasero. Mi visión se volvía borrosa, mi respiración se hacía difícil. Resiste, mamá. Ya casi llegamos. Y después, nada. 4 días de oscuridad total hasta despertar en esta cama de hospital, descubriendo que alguien había tratado de matarme. Ahora, repasando cada detalle de esa noche, me doy cuenta de todas las señales que pasé por alto. El plato servido especialmente para mí. Las hierbas misteriosas. La insistencia de Verónica en que comiera más. Su comportamiento extraño cuando hablamos de hijos y familia. ¿Cómo pude ser tan ciega? La noche en el hospital fue larga y llena de pensamientos que no me dejaban descansar.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Verónica cuando me sirvió ese plato especial. Cada vez que trataba de dormir, escuchaba su voz diciéndome come un poco más con esa sonrisa que ahora me parecía siniestra. Al amanecer, el doctor Claudio regresó con más resultados. Su expresión era aún más grave que el día anterior. Traía consigo una carpeta gruesa y se sentó en la misma silla, pero esta vez se veía como un hombre que había pasado la noche sin dormir. Florencia, tengo los resultados de los análisis más detallados que ordenamos ayer. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí todavía esperaba que me dijera que había sido un error, que todo había sido una terrible confusión y que podía irme a casa y olvidar esta pesadilla. Los niveles de digitálicos en su sangre eran extremadamente altos. Para darle una perspectiva, la dosis terapéutica normal para un paciente cardíaco de su edad sería de 0.5 miligramos. Usted tenía el equivalente a más de 3 miligramos en su sistema. 3 miligramos. No entendía completamente qué significaba eso, pero por la expresión del doctor, sabía que era grave. ¿Eso significa qué? Significa que quien hizo esto calculó una dosis que, en teoría, debería haber sido letal. El hecho de que usted haya sobrevivido es, francamente, un milagro. Su corazón es más fuerte de lo que aparenta. Un milagro. Alguien había planeado mi muerte con precisión matemática, pero mi viejo corazón había decidido seguir latiendo a pesar de todo. Me pregunté si esa persona estaría sorprendida de saber que había fallado en su intento. Doctor, ¿existe alguna posibilidad de que esto haya sido accidental? ¿Alguna forma en que yo pudiera haber ingerido esa cantidad sin darme cuenta? El doctor Claudio negó con la cabeza lentamente. Los digitálicos tienen un sabor extremadamente amargo. Para enmascarar esa cantidad, alguien tendría que haber usado condimentos fuertes o salsas especiales. Además, la forma en que se distribuyó en su sistema indica que fue administrado gradualmente durante la comida, no de una sola vez. Gradualmente durante la comida. Cada bocado que Verónica me había animado a tomar, cada come un poco más había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado para matarme. ¿Ya hablaron con mi familia? ¿Saben ellos sobre estos resultados? Aún no. Primero queríamos hablar con usted. El investigador Paulo Aguilar llegará en una hora para tomarle su declaración. Después de eso, tendremos que informar oficialmente a su familia sobre la naturaleza del caso. Una hora. En una hora tendría que contarle a un extraño los detalles más íntimos de mi vida familiar, tendría que admitir que alguien que amaba había tratado de matarme. Tendría que enfrentar la posibilidad de que mi propia nuera fuera una asesina. El investigador Paulo Aguilar resultó ser un hombre de mediana edad con ojos amables pero penetrantes. Se presentó con respeto y se sentó donde había estado el doctor, pero con una libreta en las manos y una grabadora pequeña en la mesa. Señora López, sé que esto es difícil, pero necesito que me cuente todo lo que recuerda de esa noche. Cada detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Le conté todo. La invitación de Ramón, el viaje a su casa, la cena preparada por Verónica. Describí el plato servido especialmente para mí, las hierbas misteriosas, la insistencia de mi nuera para que comiera más. ¿Notó algo inusual en el comportamiento de su nuera esa noche? ¿Algún comentario extraño? ¿Alguna acción que le llamara la atención? Recordé la conversación en la cocina, cuando mencioné los futuros hijos y Verónica reaccionó de forma extraña. Se lo conté al investigador. ¿Ha tenido conflictos recientes con su nuera? ¿Discusiones sobre dinero, herencia o algún otro tema que pudiera generar resentimiento? No, investigador. Siempre hemos tenido una relación cordial. Yo pensaba que me quería como a una madre. El investigador Paulo tomó notas durante varios minutos en silencio. Después levantó la vista y me hizo la pregunta que había estado temiendo. Señora López, ¿tiene usted propiedades, ahorros o algún testamento que pudiera motivar a alguien a querer hacerle daño? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Mi casa. Tenía una casa en un barrio que se había valorizado mucho en los últimos años. Tenía mis ahorros de toda una vida de trabajo. Tenía un seguro de vida que nombraba a Ramón como beneficiario. Tengo mi casa, donde he vivido durante 40 años. Tiene un valor de aproximadamente $200,000 según la última tasación. Tengo ahorros por unos $50,000 y un seguro de vida por $100,000.
¿Quién heredaría todo eso si usted falleciera? Ramón, mi hijo. Él es mi único heredero. El investigador anotó algo más en su libreta. Su expresión no cambió, pero pude ver que estas cifras habían capturado su atención. Su hijo conoce los detalles de su situación financiera. Sí, hemos hablado de eso. Quería que supiera que esperarlo cuando llegue mi momento. ¿Y su nuera? Ella también conoce estos detalles. La pregunta me dejó sin palabras. Por supuesto que Verónica lo sabía. Ramón y ella hablaban de todo, compartían todo. Si Ramón conocía mi situación financiera, era natural que se lo hubiera contado a su esposa. Supongo que sí. Los matrimonios hablan de estas cosas. El investigador asintió y cerró su libreta. Señora López, voy a ser directo con usted. Los casos de envenenamiento dentro de la familia casi siempre están motivados por dinero. El hecho de que usted tenga activos considerables, combinado con las circunstancias de esa noche, sugiere que debemos investigar muy cuidadosamente a las personas que tenían acceso a su comida. ¿Está diciendo que Verónica? No estoy acusando a nadie todavía, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Alguien cercano a usted intentó matarla. Esa persona sigue libre, y mientras no la identifiquemos, usted podría seguir en peligro. En peligro. La idea de que mi propia familia pudiera representar una amenaza para mi vida era tan absurda que mi mente se resistía a procesarla. Pero los números no mentían. Los análisis no mentían. ¿Qué pasa ahora? Vamos a interrogar a todas las personas que estuvieron presentes esa noche. Vamos a analizar los restos de comida que aún puedan estar en la casa de su hijo. Vamos a investigar si alguien compró digitálicos recientemente, o si tiene acceso a plantas que los contengan. Van a arrestar a alguien. Solo si encontramos evidencia suficiente. Mientras tanto, mi recomendación es que cuando salga del hospital, tenga mucho cuidado con quién come, dónde come, y quién tiene acceso a su casa. Esas palabras se quedaron conmigo el resto del día. Cuando saliera del hospital, tendría que vivir con miedo. Miedo de mi propia familia, miedo de la comida que me ofrecieran, miedo de estar sola en mi propia casa. Por la tarde, Ramón vino a visitarme. Lo vi entrar a la habitación y por primera vez en mi vida, sentí una punzada de miedo al ver a mi propio hijo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Mamá, el doctor me contó lo que pasó. No puedo creerlo. ¿Quién querría hacerte daño? Su dolor parecía genuino. Su confusión parecía real. Pero ahora sabía que las apariencias podían engañar. No lo sé, hijo. Eso es lo que está investigando la policía. ¿La policía? ¿Ya hablaron contigo? Sí, esta mañana. Van a interrogar a todos los que estuvimos en tu casa esa noche. Vi cómo la expresión de Ramón cambió ligeramente. ¿Era nerviosismo? ¿Preocupación? ¿Culpa? Mamá, espero que no pienses que Verónica o yo tuvimos algo que ver con esto. Nosotros te amamos. Por supuesto que no, hijo. Pero incluso mientras decía esas palabras, una duda horrible crecía en mi pecho. Si Verónica había planeado matarme, ¿lo sabía Ramón? ¿Era él parte del plan, o era solo una víctima más de los engaños de su esposa? ¿Dónde está Verónica? ¿Por qué no vino contigo? Está en casa, preparando sopa para cuando salgas del hospital. Está muy preocupada por ti. Preparando sopa. Las palabras me dieron escalofríos. La idea de que Verónica estuviera en su cocina, preparando comida para mí, después de lo que había pasado, me llenó de pánico. Ramón, cuando salga del hospital, creo que es mejor que me quede en mi casa por un tiempo. Necesito descansar y recuperarme en mi propio espacio. Pero mamá, no puedes estar sola. Deberías quedarte con nosotros hasta que te sientas mejor. La insistencia en su voz me alarmó. ¿Era genuina preocupación, o había otra razón por la que quería tenerme cerca? Estoy segura, hijo. Prefiero estar en mi casa. Cuando Ramón se fue, me quedé sola con mis pensamientos y mis miedos. En menos de 24 horas, mi mundo se había transformado completamente. Ya no sabía en quién confiar, ya no sabía qué era real y qué era actuación.
Lo único que sabía con certeza era que alguien había tratado de matarme, y esa persona seguía ahí afuera, probablemente planeando su próximo movimiento. Al día siguiente, el investigador Paulo regresó con más preguntas y una expresión que me indicó que había encontrado información importante. Esta vez traía consigo a una mujer joven que se presentó como la detective Laura Salazar, especialista en casos de envenenamiento. Señora López, hemos estado investigando y necesitamos hacerle algunas preguntas más específicas sobre su situación familiar y financiera, dijo el investigador Paulo mientras se acomodaba en la silla. La detective Laura se quedó de pie, con una libreta en las manos y esa mirada atenta que tienen los investigadores cuando están siguiendo una pista prometedora. ¿Ha tenido discusiones recientes con su familia sobre su testamento o sobre qué pasará con sus propiedades cuando usted fallezca? No exactamente discusiones, pero sí hemos hablado del tema. Hace unos meses, cuando cumplí 72 años, decidí que era importante que Ramón supiera cuáles eran mis planes. ¿Puede ser más específica sobre esa conversación? Recordé ese día claramente. Había sido en abril, durante la celebración de mi cumpleaños en casa de Ramón. Después de la cena, mientras Verónica recogía los platos, Ramón y yo nos habíamos sentado en el jardín para conversar. Le dije a Ramón que mi casa y mis ahorros serían para él cuando yo muriera. Quería que supiera que no tendría que preocuparse por gastos funerarios o deudas. También le mencioné que había actualizado mi seguro de vida. ¿Cómo reaccionó su hijo a esta información? Se puso un poco triste, como siempre que hablamos de mi muerte. Dijo que no quería pensar en eso, que yo tenía muchos años por delante. Su nuera estaba presente durante esta conversación. No inicialmente, pero después se unió a nosotros en el jardín. Recuerdo que pregunté si había escuchado nuestra conversación, y Ramón le resumió lo que habíamos hablado. La detective Laura intercambió una mirada con el investigador Paulo antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Recuerda cuál fue la reacción de su nuera cuando se enteró de los detalles de su herencia? Cerré los ojos y traté de recordar ese momento. Verónica había estado secándose las manos con un trapo de cocina cuando se acercó a nosotros. Ramón le había dicho algo así como mamá estaba explicándome sobre su testamento y sus planes. Ella dijo algo como, «Qué bueno que tengas todo organizado, Florencia. Es importante tener estos temas claros». Pero ahora que lo pienso, había algo en su tono, como si ya supiera toda esa información. Como si ya lo hubieran discutido entre ellos antes. Exactamente. No parecía sorprendida en absoluto. El investigador Paulo tomó notas durante varios minutos antes de continuar. Señora López, hemos estado investigando las finanzas de su hijo y su nuera. ¿Sabe usted si han tenido problemas económicos recientemente? La pregunta me tomó por sorpresa. Ramón nunca me había mencionado problemas de dinero. Siempre me había parecido que les iba bien, que tenían estabilidad económica. No que yo sepa. Ramón tiene un buen trabajo en la oficina de contabilidad, y Verónica trabaja medio tiempo en una boutique. ¿Por qué pregunta? Hemos descubierto que tienen varias deudas importantes. Préstamos bancarios por más de $80,000, tarjetas de crédito al límite, y están atrasados en los pagos de la hipoteca de su casa. $80,000. La cifra me dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que mi hijo tuviera tantas deudas sin habérmelo contado? Siempre habíamos tenido una relación abierta. Él me contaba sus problemas. Eso no puede ser correcto. Ramón me habría dicho si estuviera en problemas. Señora López, cuando las personas tienen deudas de esta magnitud, a menudo se sienten avergonzadas y tratan de ocultar la situación, especialmente a sus padres. La detective Laura agregó, también descubrimos que hace 3 meses, su nuera estuvo investigando en Internet sobre digitálicos y plantas venenosas. El historial de búsqueda de su computadora incluye términos como plantas mortales que parecen naturales y cómo causar un ataque cardíaco. El mundo se detuvo a mi alrededor. Verónica había estado planeando esto durante meses. Había estado investigando formas de matarme mientras me sonreía, mientras cocinaba para mí, mientras fingía preocuparse por mi salud. ¿Están seguros de que esas búsquedas las hizo ella? Las búsquedas se hicieron desde su computadora personal, durante horarios en los que su hijo estaba en el trabajo. Además, encontramos que compró semillas de dedalera por internet hace 2 meses. Dedalera.
Es una planta que contiene altas concentraciones de digitálicos, las mismas sustancias que encontramos en su sangre. Todo comenzó a tomar forma en mi mente como las piezas de un rompecabezas macabro. Las hierbas especiales que Verónica había mencionado durante la cena. Las plantas que su abuela supuestamente le había enseñado a usar. Todo había sido mentira. Investigador, ¿cree usted que mi hijo sabía lo que ella estaba planeando? Esa es una de las cosas que estamos tratando de determinar. Su hijo aceptó venir a la estación para ser interrogado esta tarde. Mientras tanto, tenemos algunas preguntas más para usted. La detective Laura se acercó y se sentó en el borde de la cama. Señora López, necesitamos que piense cuidadosamente. ¿Ha notado cambios en el comportamiento de su nuera durante los últimos meses? Comentarios extraños, preguntas sobre su salud, interés inusual en sus rutinas. Empecé a recordar pequeños detalles que en su momento me habían parecido actos de cariño, pero que ahora tomaban un significado siniestro. Hace como un mes, Verónica empezó a preguntarme mucho sobre mis medicamentos. Decía que quería asegurarse de que no tuviera interacciones peligrosas. También me sugirió que cambiara de farmacia, a una que estaba más cerca de su casa. Cambió de farmacia. Sí, para complacerla. Pensé que era dulce que se preocupara tanto. Ahora me daba cuenta de que Verónica había querido controlar mis medicamentos, conocer exactamente qué tomaba y en qué dosis. Probablemente había estado calculando cómo las sustancias que planeaba darme interactuarían con mis medicamentos regulares. Algo más que le parezca extraño en retrospectiva. Ella había estado insistiendo mucho en que comiera en su casa más frecuentemente. Casi todas las semanas me invitaba a cenar, y siempre insistía en cocinar platos especiales para mí. Decía que a mi edad necesitaba comidas más nutritivas. ¿Y usted aceptaba estas invitaciones? Por supuesto. Pensé que era maravilloso tener una nuera tan atenta. Me hacía sentir parte de su familia. El investigador Paulo cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Señora López, necesito que entienda que lo que le estoy a punto de decir es muy serio. Creemos que su nuera ha estado planeando matarla durante al menos 2 meses. Las deudas económicas que tienen son severas, y su herencia sería suficiente para resolver todos sus problemas financieros. Pero si Ramón hereda todo, ¿cómo eso ayudaría a Verónica? Ella está casada con su hijo. En caso de divorcio, tendría derecho a la mitad de todos los bienes que él adquiera durante el matrimonio, incluyendo una herencia. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Verónica no solo había planeado asesinarme, sino que había calculado fríamente cuánto dinero obtendría de mi muerte. Había convertido mi vida en una ecuación matemática donde mi muerte equivalía a su libertad financiera. ¿Y Ramón? ¿Creen que él sabía? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Pero señora López, independientemente de si su hijo estaba involucrado o no, necesita entender que su vida sigue en peligro. Si el primer intento falló, es posible que ella trate de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, no puede regresar a su casa sola. Necesita quedarse con alguien de confianza, alguien que no tenga acceso a su herencia y que no tenga motivos para hacerle daño. Pensé en mi hermana Filomena, que vivía en otro estado. Pensé en mi vecina Olinda, que había sido mi amiga durante décadas. Pensé en todas las personas en las que había confiado durante mi vida, y me di cuenta de que ahora tendría que evaluar a cada una de ellas como una posible amenaza. ¿Cuándo arrestarán a Verónica? Primero necesitamos completar la investigación. Queremos tener suficiente evidencia para garantizar una condena. Pero no se preocupe, la estamos vigilando. No se acercará a usted. Cuando los investigadores se fueron, me quedé sola con la terrible comprensión de que mi nuera, la mujer a quien había tratado como a una hija, había estado planeando meticulosamente mi asesinato. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero como a una madre había sido parte de una actuación diseñada para ganar mi confianza mientras planeaba matarme. Y la pregunta que más me atormentaba era, ¿sabía Ramón lo que su esposa estaba planeando, o era él también una víctima de sus manipulaciones? Esa tarde, mientras esperaba noticias del interrogatorio de Ramón, mi mundo se sacudió aún más cuando él llegó a mi habitación acompañado por el investigador Paulo. Mi hijo se veía devastado, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor, confusión y algo que me tomó un momento identificar.
Traición. Mamá, necesito contarte algo, dijo Ramón mientras se sentaba pesadamente en la silla junto a mi cama. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. El investigador Paulo se quedó de pie cerca de la puerta, observando pero manteniendo cierta distancia para darnos espacio familiar. Los detectives me hicieron muchas preguntas hoy. Sobre nuestras deudas, sobre Verónica, sobre cosas que yo no sabía que ella había estado haciendo. Mi corazón se aceleró. ¿Había estado Ramón involucrado después de todo? ¿Mi propio hijo había conspirado para matarme? Mamá, juro por la memoria de papá que yo no sabía nada sobre lo que ella estaba planeando. Pero ahora me doy cuenta de que había señales que ignoré, cosas que debería haber cuestionado. El alivio que sentí al escuchar esas palabras fue abrumador. Mi hijo, mi Ramón, no había querido matarme. Pero inmediatamente después llegó una nueva oleada de dolor al pensar en lo que esto significaba para él. ¿Qué tipo de señales, hijo? Ramón se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba nervioso. Hace como un mes, encontré que Verónica había estado leyendo artículos médicos en internet. Cuando le pregunté por qué, me dijo que se preocupaba por tu salud y quería aprender más sobre los problemas cardíacos en personas mayores. ¿Eso te pareció extraño? En ese momento no. Pensé que era dulce que se preocupara tanto por ti. Pero ahora me doy cuenta de que estaba investigando sobre ataques cardíacos y medicamentos peligrosos. El investigador Paulo intervino. Su esposa había descargado varios artículos sobre digitalicos y sus efectos en el sistema cardiovascular. También había investigado sobre dosis letales y cómo hacer que un envenenamiento pareciera un ataque cardíaco natural. Ramón se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Todas las veces que insistía en invitarte a cenar, todas las veces que preparaba comida especial para ti, yo pensé que finalmente había aceptado tenerte en nuestras vidas. No la había aceptado antes. Mi hijo me miró con una expresión de dolor profundo. Mamá, hay cosas sobre mi matrimonio que nunca te conté porque no quería preocuparte. Verónica. Ella siempre ha tenido celos de nuestra relación. Desde el principio, se quejaba de que yo te contaba demasiadas cosas, de que dependía mucho de tu opinión. Esta revelación me dolió profundamente. Durante 5 años había creído que tenía una buena relación con mi nuera, cuando en realidad ella me había estado resintiendo en silencio. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Y parecía que así era. Estos últimos meses, Verónica había estado siendo tan amable contigo, tan atenta. Pensé que finalmente había entendido lo importante que eres para mí. Pero no era amabilidad real, murmuré, más para mí misma que para él. No, era manipulación. El investigador me mostró su historial de búsquedas en internet. Mamá, durante 2 meses estuvo planeando esto. Investigó sobre plantas venenosas, sobre cómo hacer que un asesinato pareciera muerte natural, sobre cuánto tiempo toma procesar un testamento. Cada nueva revelación era como recibir otro golpe. Verónica no solo había planeado matarme, sino que había calculado todos los aspectos legales y financieros de mi muerte. Sabía sobre las deudas que tienen. Ramón bajó la cabeza con vergüenza. Sí, sabía que teníamos problemas económicos. Pero pensé que los podíamos resolver gradualmente. Nunca pensé que Verónica, que ella vería tu muerte como una solución. ¿Qué tipo de deudas son? Principalmente tarjetas de crédito y un préstamo que Verónica tomó sin decirme. Ella había estado comprando cosas costosas, ropa de diseñador, joyas, vacaciones caras. Cuando me enfrenté sobre el dinero, siempre tenía una excusa. El investigador Paulo agregó, su esposa había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Los registros bancarios muestran gastos por más de $5,000 mensuales en artículos de lujo, mientras sus ingresos combinados son de apenas $4,000. $5,000, repetí, incrédula. Ramón, ¿cómo permitiste que llegara a ese extremo? Porque soy un idiota, mamá. Porque cada vez que trataba de hablar con ella sobre dinero, terminábamos peleando. Y después ella me convencía de que yo estaba siendo controlador, de que ella merecía tener cosas bonitas. Me di cuenta de que mi hijo había sido manipulado tanto como yo. Verónica había estado controlando a ambos,
jugando con nuestras emociones y usando nuestro amor familiar como una herramienta para sus propios fines. Ramón, ¿cuándo fue la última vez que Verónica mencionó mi testamento o mi herencia? Mi hijo pensó por un momento, con una expresión de creciente horror. La semana pasada. Estábamos discutiendo sobre las deudas otra vez, y ella dijo algo como, no entiendo por qué te preocupas tanto. Tu madre no va a vivir para siempre, y cuando se vaya, todos nuestros problemas se resolverán, punto. ¿Y tú qué dijiste? Le dije que no podía creer que estuviera pensando en tu muerte como una solución a nuestros problemas. Me enojé mucho con ella. Pero después me pidió perdón y dijo que solo había sido un comentario estúpido, que estaba estresada por el dinero. El investigador Paulo tomó notas de esta conversación. Ella sabía exactamente cuánto dinero heredaría su esposo. Sí, respondió Ramón. Después de tu cumpleaños, cuando me contaste sobre tu testamento, yo se lo comenté a ella. Le dije que no tendríamos que preocuparnos por gastos funerarios porque tú tenías todo organizado. ¿Cuál fue su reacción cuando supo las cifras exactas? Ramón cerró los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente. Se puso muy callada por un momento. Después dijo que era una cantidad considerable, que podríamos pagar todas nuestras deudas y empezar de nuevo. En ese momento pensé que solo estaba siendo práctica, pero ahora se da cuenta de que estaba calculando cuánto valdría la muerte de su madre, completó el investigador. Mi hijo comenzó a llorar. No había visto a Ramón llorar desde que era niño, y verlo así me partió el corazón. Mamá, lo siento tanto. Debería haber protegido mejor. Debería haber visto las señales. Casi te mata por mi culpa. Me estiré para tomar su mano. No fue tu culpa, hijo. Ella nos engañó a ambos. Pero las deudas son mi responsabilidad también. Si yo hubiera controlado mejor nuestras finanzas, si hubiera dicho no cuando ella gastaba demasiado, nada de esto habría pasado. El investigador Paulo intervino. Ramón, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Su esposa alguna vez mencionó intentar acelerar la muerte de su madre? ¿Algún comentario sobre medicamentos, plantas o formas de hacer que pareciera natural? Ramón negó con la cabeza vigorosamente. No, nunca dijo nada así directamente. Pero ahora que lo pienso, hace unas semanas me preguntó si tú tomabas medicamentos para el corazón. Dijo que había leído que muchas personas mayores toman digitales para problemas cardíacos. ¿Digitales? Sí, así dijo. Yo la corregí y le dije que tú no tomabas ese tipo de medicamentos, que tus problemas de presión se controlaban con otras cosas. Pero ella insistió en preguntarme qué pasaría si alguien tomara digitales sin necesitarlos. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que podría ser peligroso, que esos medicamentos pueden causar problemas cardíacos en personas que no los necesitan. Ella dijo que solo tenía curiosidad, que había visto algo en la televisión. Cada pieza del rompecabezas seguía encajando. Verónica había estado recolectando información sistemáticamente, usando las conversaciones casuales con Ramón para aprender sobre mis medicamentos y sobre los efectos de los digitálicos. Mamá, dijo Ramón tomando mis manos entre las suyas, te juro que voy a divorciarse de ella. No puedo seguir casado con alguien que trató de matarte. No puedo vivir con alguien que calculó fríamente cuánto valdría tu muerte. Sus palabras me dieron una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mi hijo había elegido el lado correcto, pero tristeza porque sabía que esto destruiría su vida tal como la conocía. ¿Estás seguro, Ramón? El divorcio será complicado, especialmente con todas estas deudas. Estoy seguro, mamá. Prefiero estar quebrado y solo que casado con una asesina. El investigador Paulo cerró su libreta. Ramón, necesito que sepa que probablemente será llamado como testigo cuando arrestemos a su esposa. ¿Está preparado para testificar en su contra? Mi hijo asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario para que pague por lo que te hizo. Cuando se fueron, me quedé pensando en cómo una persona puede vivir una doble vida tan convincentemente. Durante meses, Verónica había sido la nuera perfecta durante el día y una asesina planificando durante la noche. Había usado el amor de mi hijo y mi confianza maternal como herramientas para acercarse a su objetivo, mi muerte y mi dinero. Pero había fallado. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su plan fallido. 2 días después,
El investigador Paulo llegó a mi habitación con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de satisfacción profesional y disgusto personal. Traía consigo una carpeta más gruesa que las anteriores y se sentó con la solemnidad de alguien que está a punto de revelar una verdad terrible. Señora López, tenemos suficiente evidencia para arrestar a su nuera. Pero antes de hacerlo, quiero que escuche lo que descubrimos para que esté completamente preparada para lo que viene. Mi corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, me sentía abrumada por una mezcla de justicia y dolor. Durante los últimos 3 días hemos estado vigilando a Verónica sin que ella lo supiera. También obtuvimos una orden judicial para revisar su computadora y su teléfono más detalladamente. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Lo que encontramos supera nuestras expectativas iniciales. Su nuera no solo planeó envenenarla a usted, sino que había estado preparando una coartada muy elaborada para después de su muerte. ¿Qué tipo de coartada? Había estado fingiendo preocupación por su salud durante meses, creando un patrón de comportamiento que la haría parecer una nuera devota. Encontramos mensajes de texto que envió a amigas donde se quejaba de tener que cuidar a una suegra enferma y demandante. Las palabras me dolieron profundamente. Mientras yo creía que estábamos desarrollando una relación más cercana, ella le contaba a otras personas que yo era una carga. Pero lo más perturbador que encontramos fueron sus búsquedas en Internet de los últimos días, después de que usted despertó del coma. ¿Qué tipo de búsquedas? El investigador Paulo vaciló antes de responder. Ha estado investigando sobre qué hacer cuando falla un intento de asesinato y cómo hacer que un segundo intento parezca suicidio. El aire se me escapó de los pulmones. Verónica no había abandonado su plan después de que sobreviví. Estaba planeando intentarlo de nuevo. También encontramos que había comprado una botella de somníferos fuertes 2 días después de que usted fuera hospitalizada. La cantidad era suficiente para ser letal si se combinaba con alcohol. ¿Cómo iba a hacer que pareciera suicidio? Según sus búsquedas en Internet, planeaba visitarla cuando saliera del hospital, ofrecerle una copa de vino para celebrar su recuperación, y después hacer que pareciera que usted había tomado una sobredosis porque estaba deprimida por sus problemas de salud. La frialdad de su planificación me dejó sin palabras. No solo había intentado matarme una vez, sino que había estado calculando meticulosamente cómo hacerlo de nuevo, esta vez asegurándose de que no sobreviviera. Investigador, ¿cuándo van a arrestarla? Esta tarde. Pero hay algo más que necesita saber. Cuando la arrestemos, probablemente tratará de culpar a su hijo o de hacer parecer que él estaba involucrado. Es importante que entienda que tenemos evidencia clara de que Ramón no sabía nada sobre sus planes. Sentí un alivio profundo al escuchar esa confirmación. ¿Qué tipo de evidencia? Los mensajes de texto de Verónica muestran que se quejaba de que Ramón se oponía a sus gastos y de que él defendía demasiado a su madre. También encontramos conversaciones donde ella le contaba a una amiga que su esposo era demasiado débil para tomar decisiones difíciles sobre dinero. Cada revelación me mostraba una versión de Verónica que nunca había visto, una mujer manipuladora y calculadora que había estado jugando un papel durante años. Hay algo más, señora López. Encontramos que Verónica había estado en contacto con un abogado especializado en herencias, preguntando sobre los plazos para procesar testamentos y sobre los derechos de las esposas cuando los esposos heredan propiedades. ¿Cuándo hizo esas consultas? Hace 3 semanas, mucho antes de la cena donde la envenenó. Esto demuestra premeditación clara y planificación a largo plazo. La imagen completa comenzó a formarse en mi mente. Verónica había estado orquestando mi muerte durante meses, calculando no solo cómo matarme, sino también cómo sacar el máximo provecho financiero de mi asesinato. ¿Cuánto tiempo pasará en prisión? Si es condenada por intento de asesinato con premeditación, podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión. Pero tenemos evidencia tan sólida que esperamos que se declare culpable para evitar un juicio público. 25 años. Verónica tendría casi 60 años cuando saliera de prisión, si es que vivía tanto tiempo. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Esa tarde, mientras esperaba noticias del arresto, Ramón vino a visitarme. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso y tenía esa mirada hueca que tienen las personas que han perdido toda la fe en el mundo. Mamá,
Los detectives me dijeron que van a arrestar a Verónica hoy. Sí, me lo comunicaron esta mañana. No sé cómo voy a vivir con esto. No sé cómo voy a explicarle a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, que mi esposa trató de matar a mi madre. Me estiré para tomar su mano. Hijo, tú no tienes que explicar nada. Tú también eres una víctima en todo esto. Pero elegí casarme con ella. Ignoré las señales. Si hubiera prestado más atención. Ramón, ella nos engañó a ambos. Era una manipuladora experta. No te culpes por haber confiado en la persona que amabas. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos sobre cómo habíamos llegado a este punto. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Divorciarme. Obviamente. Mi abogado dice que será complicado por las deudas, pero que puedo argumentar que fueron contraídas sin mi conocimiento completo. También voy a tener que vender la casa para pagar lo que deba. ¿Dónde vas a vivir? No lo sé todavía. Tal vez pueda alquilar un apartamento pequeño. Voy a tener que empezar de cero. La idea de que mi hijo perdiera su casa por culpa de las manipulaciones de su esposa me llenó de tristeza e ira. A las 6 de la tarde, el investigador Paulo me llamó por teléfono. Señora López, arrestamos a Verónica hace una hora. Quería que supiera que inicialmente negó todo, pero cuando le mostramos la evidencia que tenemos, su actitud cambió completamente. ¿Qué quiere decir? Se quebró y confesó parcialmente. Dice que nunca quiso matarla realmente, que solo quería asustarla un poco para que considerara ayudarlos con sus deudas. La audacia de esa mentira me indignó. Asustarme con una dosis que podría haberme matado. Exactamente. Le dijimos que la evidencia muestra que la dosis era letal, y entonces cambió su historia. Dijo que, si usted moría, sería porque era su destino, no porque ella realmente quisiera matarla, punto. Su destino. Como si mi muerte hubiera sido algo inevitable y ella solo hubiera estado ayudando al universo a acelerar el proceso. ¿Qué más dijo? Trató de justificar sus acciones diciendo que usted ya había vivido una vida completa, que tenía 72 años y que no era justo que siguiera viviendo cómodamente mientras ellos sufrían por las deudas. Cada palabra que salía de su boca la hundía más profundamente. No mostraba remordimiento genuino, solo resentimiento por haber sido descubierta. También trató de implicar a Ramón, diciendo que él sabía sobre las deudas y que había estado presionándola para encontrar una solución. Pero cuando le mostramos evidencia de que él se oponía a sus gastos excesivos, se quedó callada. Está en la cárcel ahora. Sí, sin derecho a fianza. Su abogado probablemente tratará de negociar una declaración de culpabilidad para reducir la sentencia, pero con la evidencia que tenemos, dudamos que consiga mucho. Cuando colgué el teléfono, me sentí extrañamente vacía. Había esperado sentir satisfacción o alivio al saber que Verónica había sido arrestada, pero lo único que sentía era una profunda tristeza por la destrucción que una persona había causado por simple codicia. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital mirando el techo, pensé en todas las veces que Verónica me había abrazado, todas las veces que me había dicho te quiero como a una madre, todas las sonrisas falsas que había perfeccionado durante 5 años. Me pregunté si alguna vez había sentido algo genuino por mí, o si desde el principio solo había visto el valor monetario de mi muerte. La respuesta, me di cuenta, probablemente nunca la sabría. Y tal vez era mejor así. Una semana después del arresto de Verónica, el mundo comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. El investigador Paulo vino a visitarme por última vez en el hospital para contarme cómo se estaban desarrollando las cosas con el caso, y las noticias fueron tanto satisfactorias como devastadoras. Señora López, Verónica ha aceptado declararse culpable de intento de asesinato en primer grado a cambio de una sentencia reducida de 18 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. 18 años. Era una sentencia substancial, pero parte de mí había esperado que fuera más larga considerando que había planeado matarme durante meses. ¿Por qué aceptó declararse culpable? Su abogado le explicó que la evidencia en su contra era abrumadora. Las búsquedas en Internet, las compras de plantas venenosas, los mensajes de texto donde se quejaba de usted, y especialmente el hecho de que había estado planeando un segundo intento, todo eso garantizaba una condena. Dijo algo más durante el proceso. El investigador Paulo vaciló antes de responder,
como si no estuviera seguro de si debía contarme los detalles. Sí, pero debo advertirle que lo que dijo es muy perturbador. Durante su declaración formal, mostró muy poco remordimiento real. Siguió insistiendo en que usted ya había vivido suficiente, y que era injusto que una persona mayor tuviera tanto dinero mientras personas jóvenes como ella sufrían económicamente. Sus palabras me dolieron profundamente, no porque me importara su opinión, sino porque revelaban una mentalidad tan egoísta y cruel que era difícil de comprender. Mencionó a Ramón. Trató de sugerir que él había estado presionándola indirectamente, pero cuando su propio abogado le dijo que teníamos evidencia de lo contrario, se retractó. Al final, admitió que Ramón nunca supo nada sobre sus planes. Me sentí aliviada de que mi hijo hubiera sido completamente exonerado, pero sabía que esto no borraría el trauma emocional que estaba viviendo. ¿Cómo está manejando Ramón todo esto? Fue muy difícil para él estar en la corte cuando ella se declaró culpable. Según entiendo, fue la primera vez que la vio desde el arresto, y ella trató de hablar con él. ¿Qué le dijo? Le pidió perdón y trató de justificar sus acciones diciendo que había estado desesperada por las deudas. Ramón se levantó y se fue de la sala. Su abogado de divorcio dice que él está decidido a proceder con la anulación del matrimonio lo más rápido posible. Esa tarde, Ramón vino a verme antes de que me dieran de alta del hospital. Se veía un poco mejor que la semana anterior, pero aún tenía esa expresión de alguien que había envejecido años en pocos días. Mamá, quería hablar contigo antes de que regresaras a casa. ¿De qué, hijo? De mi situación financiera. Verónica contrajo deudas por casi $90,000 usando mi nombre y garantías conjuntas. Aunque ella vaya a prisión, yo sigo siendo responsable legalmente por ese dinero. $90,000. La cifra había aumentado desde la última vez que habían mencionado sus deudas. ¿Cómo es eso posible? Aparentemente siguió tomando dinero prestado incluso después de que empezó a planear lo que te hizo. Como si supiera que pronto tendría acceso a una herencia para pagarlo todo. La calculación fría de sus acciones seguía sorprendiéndome. Incluso mientras planeaba asesinarme, había continuado gastando dinero que esperaba obtener de mi muerte. ¿Qué vas a hacer? Voy a tener que declarar bancarrota. Es la única forma de librarme de las deudas que ella contrajo. Perderé la casa, el auto, todo lo que teníamos juntos. Ver a mi hijo enfrentar la ruina financiera por culpa de la mujer en quien había confiado me partía el corazón. Ramón, sabes que puedo ayudarte económicamente. No, mamá. No puedo aceptar tu ayuda ahora. ¿No entiendes? Ella trató de matarte por ese dinero. No puedo tomar ni un centavo de lo que ella quería obtener matándote. Sería como si ella hubiera ganado de alguna manera. Entendí su punto de vista, pero me dolía ver cómo su sentido de honor lo hacía sufrir innecesariamente. Pero son circunstancias completamente diferentes, hijo. Para mí no. Necesito reconstruir mi vida por mis propios medios. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo sobrevivir sin depender de la herencia que ella codiciaba. Su determinación me llenó de orgullo, pero también de tristeza por todo lo que tendría que sacrificar. ¿Dónde vas a vivir? Encontré un apartamento pequeño que puedo alquilar mensualmente. Es básico, pero es lo que puedo permitirme con mi salario después de pagar a los abogados. 2 días después, salí del hospital para enfrentar una nueva realidad. La casa que había sido mi refugio durante 40 años ahora se sentía diferente. Cada habitación me recordaba conversaciones que había tenido con Verónica, comidas que habíamos compartido, momentos que había creído genuinos pero que ahora sabía que habían sido actuaciones. Mi vecina Olinda fue la primera en visitarme después de que regresé a casa. Había estado cuidando mis plantas y recogiendo mi correo durante mi hospitalización. Florencia, no puedo creer lo que pasó. Verónica siempre me pareció tan dulce cuando venía a visitarte. A mí también me lo parecía, Olinda. Creo que esa fue su mayor habilidad, hacer que todos creyéramos que era una persona diferente a la que realmente era. ¿Cómo está Ramón? Devastado. Perdió a su esposa, su casa, sus ahorros, y casi pierde a su madre. Todo por la avaricia de una mujer en quien confiaba completamente. Durante las siguientes semanas, la comunidad reaccionó de maneras inesperadas a la noticia.
Algunos vecinos me visitaban constantemente, como si necesitaran verificar con sus propios ojos que había sobrevivido. Otros parecían incómodos a mi alrededor, como si el drama de mi vida fuera contagioso. Lo más difícil fueron las reacciones de algunas personas que habían conocido a Verónica. Siempre pensé que había algo extraño en ella, me dijeron varias personas, aunque sabía que ninguna de ellas había sospechado nada en realidad. Se veía demasiado perfecta para ser verdad, comentó otra vecina, como si haber sido víctima de una manipuladora experta fuera algo de lo que debería haberme dado cuenta. Estos comentarios me lastimaban porque implicaban que yo había sido ingenua o ciega por confiar en mi nuera. Como si el haber sido engañada fuera una falla de carácter de mi parte en lugar de una demostración de la habilidad manipuladora de Verónica. Un mes después del arresto, recibí una carta inesperada. Era de Verónica, escrita desde la prisión donde estaba esperando su sentencia formal. Al principio no quería leerla, pero la curiosidad pudo más que mi disgusto. La carta era una mezcla perturbadora de autocompasión y justificación. No contenía una disculpa real, sino una larga explicación de por qué había sentido que no tenía otra opción que envenenarme. Hablaba de la presión financiera, de sus sueños frustrados, de cómo había crecido en la pobreza y había visto mi comodidad económica como algo injusto. Nunca quise que murieras realmente, escribía. Solo quería que entendieras lo desesperada que estaba. Si hubieras sobrevivido pero hubieras estado lo suficientemente asustada como para ayudarnos financieramente, todo habría salido bien para todos. La lógica retorcida de su pensamiento me dejó sin palabras. Había racionalizado el intento de asesinato como una forma de comunicación, como si envenenarme hubiera sido simplemente una manera dramática de pedirme ayuda económica. Pero lo que más me perturbó de la carta fue el final. Espero que cuando salga de prisión, podamos hablar y resolver nuestras diferencias. Después de todo, seguimos siendo familia. La arrogancia de pensar que yo querría tener algún tipo de relación con ella después de que tratara de matarme era tan absurda que casi me hizo reír, si no hubiera sido tan trágica. Esa noche, cuando Ramón vino a cenar a mi casa en su primera visita desde que se había mudado a su nuevo apartamento, le conté sobre la carta. ¿Todavía cree que hizo algo justificable?, preguntó con incredulidad. Aparentemente sí. En su mente, yo era la villana por tener dinero mientras ella tenía deudas. Mamá, prométeme que nunca le responderás esa carta, y que si alguna vez sale de prisión y trata de contactarte, llamarás inmediatamente a la policía. Te lo prometo, hijo. Esa noche, después de que Ramón se fue, quemé la carta de Verónica en la chimenea. Ver cómo se convertía en cenizas me dio una sensación extraña de cierre, como si estuviera incinerando simbólicamente esa parte de mi vida que había estado contaminada por su presencia. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido alto para todos nosotros. Verónica pasaría los mejores años de su vida en prisión, Ramón tendría que reconstruir su vida desde cero, y yo tendría que vivir con el conocimiento de que había estado a punto de ser asesinada por alguien en quien había confiado completamente. Pero estaba viva, y eso era más de lo que Verónica había planeado para mí. 6 meses después del juicio, Ramón finalmente se decidió a hablar conmigo sobre algo que había estado evitando desde el arresto de Verónica. Vino a mi casa un domingo por la tarde, trayendo flores del mercado y esa expresión nerviosa que tenía cuando era niño y había hecho algo malo. Mamá, necesito pedirte perdón por algo. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, pero esta vez había una pesadez en el aire que nunca antes había sentido entre nosotros. ¿De qué tienes que pedir perdón, hijo? Tú no hiciste nada malo. Sí lo hice, mamá. Te fallé de la peor manera posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento volvió a ser el niño pequeño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Durante 5 años estuve casado con una mujer que te odiaba, y nunca me di cuenta. Durante 5 años permití que alguien que quería hacerte daño tuviera acceso a tu vida, a tu casa, a tu comida. Ramón, no podía saber. Sí podía, mamá. Había señales que ignoré porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Verónica nunca te llamaba por tu nombre cuando hablaba contigo. Siempre te decía, suegra, o evitaba dirigirse a ti directamente. Cuando hablábamos en privado, siempre encontraba formas sutiles de criticarte. Recordé esos pequeños detalles que en su momento había atribuido a timidez o diferencias generacionales, pero que ahora entendía que habían sido signos de hostilidad disimulada. ¿Qué tipo de críticas? Decía que eras demasiado dependiente de mí,
que llamabas demasiado seguido, que esperabas demasiada atención. Cuando te invitábamos a cenar, después se quejaba de que habías comido mucho o de que habías hecho algún comentario que la había molestado. Cada revelación era como una pequeña puñalada. Durante años había creído que estaba construyendo una relación con mi nuera, cuando en realidad ella había estado alimentando resentimiento hacia mí en la privacidad de su matrimonio. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería crear conflictos. Porque pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Porque fui un cobarde que eligió la paz superficial sobre proteger a su madre. La culpa en su voz me partía el corazón. Mi hijo había estado cargando con esta responsabilidad durante meses, torturándose con pensamientos de lo que podría haber hecho diferente. Ramón, escúchame bien. Lo que Verónica hizo fue una decisión que ella tomó. Tú no fuiste responsable de sus pensamientos malvados ni de sus acciones criminales. Pero debería haber visto las señales. Debería haber protegido mejor. Hijo, los manipuladores son expertos en hacer que incluso las personas más inteligentes y amorosas no vean su verdadera naturaleza. Ella nos engañó a ambos. Nos quedamos en silencio por varios minutos, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos sobre cómo habíamos llegado a este punto y qué significaba para nuestro futuro. Mamá, hay algo más que necesito contarte. Algo que descubrí cuando estaba limpiando las cosas de Verónica antes del divorcio. Su tono se volvió aún más sombrío, y me preparé para otra revelación dolorosa. Encontré un diario que había estado escribiendo durante el último año. Las cosas que escribía sobre ti eran horribles. ¿Qué tipo de cosas? Calculaba cuánto dinero gastarías cada mes en comida, medicamentos, servicios. Después escribía cuánto de su dinero podrían ahorrar cuando tú ya no estuvieras. Había hecho presupuestos detallados de cómo usarían tu herencia. La idea de que Verónica había estado sentada en su casa, calculando el valor monetario de mi muerte como si fuera un proyecto de contabilidad, me llenó de una rabia fría que no había sentido antes. También escribía fantasías sobre cómo sería su vida después de que murieras. Los viajes que harían, la ropa que compraría, la casa más grande donde vivirían. Todo eso mientras fingía preocuparse por mi salud. Peor que eso, mamá. En algunas entradas escribía sobre cómo estaba actuando la parte de la nuera amorosa, y se felicitaba a sí misma por lo convincente que era. Cada nueva revelación me mostraba la profundidad de la traición que había vivido. No solo había sido víctima de un intento de asesinato, sino que había sido el objeto de una actuación cruel y prolongada. ¿Qué hiciste con ese diario? Se lo entregué a los investigadores. Se convirtió en evidencia adicional para el caso, y creo que fue una de las razones por las que su abogado le recomendó declararse culpable tan rápidamente. Bien. Me alegra que haya más evidencia de quién era realmente. Ramón se levantó del sofá y se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas como había hecho cuando era pequeño y necesitaba mi perdón por alguna travesura. Mamá, te juro por la memoria de papá que nunca volveré a permitir que alguien entre en mi vida sin que tú lo apruebes completamente. Te juro que nunca más pondré una relación romántica por encima de tu seguridad y bienestar. Ramón, no quiero que tengas miedo de enamorarte de nuevo algún día. No es miedo al amor, mamá. Es respeto por las lecciones que aprendí. La próxima vez que alguien entre en mi vida, esa persona tendrá que demostrar que te ama y respeta tanto como yo lo hago. Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi hijo había aprendido a valorar nuestra relación, pero tristeza porque había tenido que aprender esa lección de una manera tan traumática. ¿Cómo van las cosas con la bancarrota? Finalmente se resolvió el mes pasado. Perdí todo lo que había acumulado durante mi matrimonio, pero estoy libre de las deudas que Verónica contrajo. Es como empezar de cero a los 35 años, pero al menos es un comienzo limpio. Estás feliz en tu nuevo apartamento. Es pequeño y básico, pero es mío. Nadie más toma decisiones financieras ahí. Nadie más planea la muerte de mi madre desde la mesa de la cocina. A pesar de la gravedad de la conversación, los dos nos reímos un poco con ese comentario. Era la primera vez en meses que podíamos encontrar algo de humor en nuestra situación, aunque fuera humor negro. Mamá, quiero que sepas que aunque perdí mi casa y mis ahorros, gané algo más valioso. ¿Qué? Claridad.
Ahora sé exactamente quién soy sin las influencias tóxicas de Verónica. Sé qué tipo de hombre quiero ser y qué tipo de relaciones quiero tener en mi vida. ¿Y qué tipo de hombre quieres ser? El tipo de hijo que mereces. El tipo de hombre que papá habría querido que fuera. Alguien que protege a las personas que ama en lugar de exponerlas al peligro sin darse cuenta. Esa tarde, después de que Ramón se fue, me senté en mi jardín trasero, donde solía leer por las tardes antes de que todo esto sucediera. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, y por primera vez en meses me sentí en paz. Había sobrevivido a un intento de asesinato. Había visto la justicia prevalecer. Había recuperado la relación con mi hijo, ahora más fuerte que nunca. Había aprendido lecciones dolorosas pero valiosas sobre la confianza, la familia y la naturaleza humana. Y lo más importante, había perdonado. No a Verónica, que no merecía ni buscaba mi perdón, sino a mí misma por haber sido engañada, y a Ramón por no haber visto las señales. El perdón, me di cuenta, no era para beneficio de los que nos habían lastimado. Era para liberar nuestros propios corazones del peso del resentimiento y permitirnos seguir adelante con nuestras vidas. Mientras el sol terminaba de ponerse, pensé en todo lo que había ganado y perdido en estos meses terribles. Había perdido mi inocencia sobre la maldad que puede existir en las personas más cercanas a nosotros. Pero había ganado una apreciación más profunda por la vida, por la honestidad y por las relaciones genuinas. Era un precio alto por aprender esas lecciones, pero al menos las había aprendido mientras aún tenía tiempo para aplicarlas. Un año después del intento de asesinato, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la misma vida que había tenido antes. Esa tranquilidad ingenua donde confiaba sin cuestionar había desaparecido para siempre. Pero había algo más valioso en su lugar. Una sabiduría ganada con dolor y una apreciación profunda por cada día que se me había dado. Esta mañana, mientras preparaba mi café como todas las mañanas desde que salí del hospital, recibí una llamada que me cambió el día completamente. Era el investigador Paulo, con noticias que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Señora López, quería informarle personalmente que Verónica fue sentenciada oficialmente ayer. 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años, tal como se había acordado. ¿Cómo reaccionó ella? Sorprendentemente, no mostró emoción alguna. Su abogado dice que ha estado diciendo que va a usar el tiempo en prisión para reflexionar y convertirse en una mejor persona. Pero francamente, después de todo lo que vimos durante la investigación, no creo que ella entienda realmente la magnitud de lo que hizo. No me sorprendía. Durante todo el proceso, Verónica había mostrado más molestia por haber sido descubierta que verdadero remordimiento por haber intentado matarme. ¿Hay algo más que necesite saber? Solo que si ella trata de contactarla desde prisión de cualquier manera, debe reportarlo inmediatamente. Algunos convictos se obsesionan con sus víctimas y pueden intentar manipular la situación incluso desde la cárcel. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando por la ventana hacia el jardín donde solía pasar las tardes leyendo. 18 años. Verónica saldría de prisión cuando yo tuviera 90 años, si es que aún estaba viva para entonces. Era extraño pensar que mi muerte, que ella había planeado tan meticulosamente, probablemente ocurriría de forma natural mucho antes de que ella recuperara su libertad. En cierto sentido, había ganado más años de vida que los que ella tendría de libertad. Esa tarde, Ramón vino a almorzar como hacía todos los domingos desde que se había mudado a su apartamento. Era una tradición nueva que habíamos establecido, una forma de reconstruir nuestra relación sobre una base más honesta y directa. «Mamá, tengo noticias», me dijo mientras servía la sopa que había traído de un restaurante cerca de su trabajo. «¿Buenas o malas?» «Buenas, creo. Mi jefe me ofreció un ascenso. Sería gerente de la oficina de contabilidad, con un aumento de salario considerable». «Eso es maravilloso, hijo. Te lo mereces después de todo lo que has trabajado este año». Era cierto. Ramón había trabajado incansablemente desde la bancarrota, tomando horas extra, estudiando por las noches para mejorar sus habilidades, viviendo de la manera más austera posible para reconstruir sus finanzas. El aumento significaría que podría mudarme a un apartamento un poco mejor, tal vez incluso empezar a ahorrar otra vez. «Ya no vives en ese lugar pequeño cerca del centro». «Sí, pero ahora que las cosas están mejorando, creo que es tiempo de tomar el siguiente paso».
por supuesto, esta vez seré mucho más cuidadoso con el dinero. Verlo reconstruir su vida paso a paso me llenaba de orgullo. La experiencia con Verónica había sido devastadora, pero también había fortalecido el carácter de mi hijo de maneras que tal vez no habrían ocurrido de otra forma. Mamá, hay algo más que quiero contarte. Su tono cambió, volviéndose más serio, e inmediatamente me puse en alerta. Conocí a alguien. Mi corazón dio un pequeño salto. Desde el divorcio, Ramón no había mencionado siquiera la posibilidad de salir con alguien. Había estado tan enfocado en sanar emocionalmente y reconstruir sus finanzas que el romance parecía ser lo último en su mente. Una mujer. Sí. Se llama Laura y trabaja en el departamento de recursos humanos de mi empresa. Hemos estado almorzando juntos durante algunas semanas. Cuéntame sobre ella. Es viuda, tiene 40 años, 2 hijos adolescentes. Perdió a su esposo en un accidente automovilístico hace 3 años y ha estado criando a sus hijos sola desde entonces. Ya me gustaba más que Verónica. Una mujer que había enfrentado la adversidad y había demostrado fortaleza, tenía mucho más carácter que alguien que veía a otras personas como obstáculos para su comodidad personal. ¿Cómo es su personalidad? Es genuina. No trata de impresionar a nadie, no pretende ser alguien que no es. Cuando habla de sus luchas como madre soltera, no busca lástima, solo es honesta sobre las dificultades. Y cuando le conté sobre lo que pasó contigo y con Verónica, su primera pregunta fue cuándo podría conocerte. Esa última parte me llamó la atención inmediatamente. En lugar de ver mi existencia como una complicación o una competencia, esta mujer quería conocerme. Era exactamente lo opuesto a la reacción que había tenido Verónica. Le contaste toda la historia. Sí. No quería empezar ninguna relación con secretos o medias verdades. Le expliqué sobre el envenenamiento, sobre el juicio, sobre cómo perdí todo en la bancarrota. Si va a ser parte de mi vida, necesita entender completamente qué tipo de bagaje traigo. ¿Y cómo reaccionó? Dijo que le parecía horrible lo que habías pasado, y que cualquier mujer que intentara matar a la madre de su pareja era claramente una psicópata. Después me preguntó si tú sabías que yo estaba saliendo con alguien, porque quería asegurarse de que no te sintieras excluida o reemplazada. Sus palabras me tranquilizaron profundamente. Esta mujer no solo no me veía como una amenaza, sino que se preocupaba activamente por mis sentimientos y mi lugar en la vida de Ramón. ¿Cuándo puedo conocerla? ¿Te gustaría? No quiero presionarte si no te sientes lista. Ramón, después de lo que pasamos con Verónica, nunca más querré que tengas una relación seria con alguien que yo no conozca bien. Si esta mujer va a ser importante en tu vida, entonces es importante que yo la conozca también. ¿Qué te parecería si la invito a almorzar aquí el próximo domingo? Puede traer a sus hijos si eso no te molesta. Me encantaría conocer a toda su familia. Durante la semana siguiente, me encontré emocionada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No era solo curiosidad sobre la nueva mujer en la vida de Ramón, sino esperanza de que él pudiera encontrar una felicidad genuina después de todo el dolor que había sufrido. El domingo llegó soleado y fresco. Había preparado un almuerzo especial y había puesto flores frescas en la mesa del comedor. Cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró con nerviosismo, pero era un nerviosismo emocionado, no el miedo que había aprendido a asociar con conocer gente nueva. Laura resultó ser exactamente como Ramón la había descrito. Era una mujer de estatura mediana, con cabello castaño y ojos amables, vestida de manera simple pero elegante. Sus hijos, Sofía de 16 años y Miguel de 14, eran educados y bien portados, pero no de esa manera rígida que a veces tienen los niños cuando están tratando demasiado de impresionar. Señora López, muchas gracias por invitarnos a su casa, dijo Laura mientras me entregaba un ramo de flores. Ramón me ha contado mucho sobre usted. Solo cosas buenas, espero, respondí, inmediatamente sintiéndome cómoda con su calidez natural. Solo cosas maravillosas. Me dijo que usted es la mujer más fuerte que conoce, y después de escuchar lo que ha pasado, entiendo por qué. Durante el almuerzo, observé cuidadosamente las interacciones entre Laura y Ramón, entre ella y sus hijos, y especialmente sus reacciones hacia mí. Todo lo que vi me tranquilizó. Laura no mostraba signos de los celos o resentimientos que había visto en Verónica. Al contrario,
Parecía genuinamente interesada en incluirme en las conversaciones y en asegurarse de que me sintiera cómoda. Cuando sus hijos mencionaron que extrañaban a sus abuelos paternos, que vivían en otro estado, Laura me miró con una expresión pensativa. Señora López, espero que no sea demasiado atrevido de mi parte, pero si las cosas entre Ramón y yo siguen desarrollándose bien, me encantaría que mis hijos pudieran tener una figura de abuela en sus vidas otra vez. Sus palabras me conmovieron profundamente. No estaba tratando de usar a mis potenciales nietos como herramientas de manipulación, sino que estaba ofreciendo sinceramente que fuera parte de su familia extendida. Me encantaría conocer mejor a Sofía y Miguel, respondí, y vi cómo sus rostros se iluminaron con sonrisas genuinas. Después del almuerzo, mientras Laura ayudaba a sus hijos con algunas tareas en el jardín, Ramón y yo nos quedamos solos en la cocina. ¿Qué piensas?, me preguntó. Pienso que es exactamente lo que necesitas. Es honesta, trabajadora, amorosa con sus hijos, y claramente te respeta a ti y nuestra relación. No te preocupa que tenga hijos. Al contrario, el hecho de que haya criado 2 niños tan bien educados por sí sola me dice mucho sobre su carácter. Y después de todo lo que pasamos, prefiero que tengas una relación con alguien que ya ha demostrado su capacidad de amar y sacrificarse por otros. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala con una taza de té, reflexionando sobre el día. Por primera vez en más de un año, sentí verdadera esperanza sobre el futuro de mi hijo. Laura no era solo una buena mujer, era exactamente el tipo de persona que Ramón necesitaba después de haber sido traicionado tan profundamente. Pero más allá de mi alegría por Ramón, me di cuenta de algo importante sobre mi propia sanación. Durante meses había vivido con miedo de confiar en gente nueva, especialmente mujeres que pudieran entrar en la vida de mi hijo. Pero hoy, por primera vez, había podido evaluar a alguien nuevo sin que el fantasma de Verónica distorsionara mi percepción. Había aprendido a distinguir entre las señales genuinas de bondad y las actuaciones manipuladoras. Había desarrollado una intuición más aguda sobre las motivaciones de las personas. Y lo más importante, había recuperado la capacidad de abrir mi corazón a nuevas relaciones, pero ahora con la sabiduría que solo viene de haber sobrevivido a la traición. Al prepararme para dormir esa noche, pensé en todas las lecciones que este año terrible y transformador me había enseñado. Había aprendido que la maldad puede venir disfrazada de amor, pero también que el amor verdadero siempre se revela en las acciones consistentes, no solo en las palabras bonitas. Había aprendido que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse, pero de una manera más fuerte y más selectiva. Había aprendido que sobrevivir a una traición no te convierte en una víctima permanente, sino en una persona más sabia y más fuerte. Y había aprendido que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, finalmente prevalece cuando tenemos el valor de enfrentar la verdad y luchar por ella. Mientras me quedaba dormida en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada por los objetos y recuerdos que Verónica había planeado heredar, sentí una profunda gratitud. Gratitud por estar viva, por tener un hijo que me amaba genuinamente, por haber encontrado la fuerza para sobrevivir al peor tipo de traición. Había comenzado este año como una mujer ingenua de 72 años que confiaba sin cuestionar. Lo terminaba como una sobreviviente de 73 años que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido seguir viviendo, amando y confiando, pero ahora con los ojos bien abiertos. Era un final mejor del que Verónica había planeado para mí, y eso hacía que cada nuevo día fuera una pequeña victoria.